Hola amigas de tu MTV, bienvenidas a otra sesión de Creciendo Juntas. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es médico, especialista en intimidad y psicoterapia. Su nombre es Chantal Mizrahi. Bienvenida, Chantal. Gracias, Raquel, de verdad que gracias por la invitación, muy emocionada de estar hoy aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo para la mujer, que es la asertividad. ¿Sí? Así es. Muchas veces caemos en emociones muy radicales y creemos que, bueno, que es parte de lo normal como mujeres, sí, como hablando como seres humanos, por los cambios hormonales, por algún tipo de emoción que nos rebase. Podemos creer que tenemos un equilibrio cuando no es real, cuando en verdad a lo mejor estamos siendo agresivas o estamos siendo muy sumisas o estamos en las dos polaridades y no encontramos ese punto medio que ser asertivas. ¿Nos puedes dar tu punto de vista? Así es. Bueno, realmente es un tema bastante amplio y muy importante porque, como tú bien dices, Raquel, el centro es equilibrio y que la Torah nos enseña. Maimónides dice que los extremos no son sanos y a veces, como tú dices, la polaridad de cómo la persona maneja sus emociones, pues le trae mucho conflicto. Exacto. Entonces, primero entender el concepto realmente de asertividad. Mucha gente lo conoce se escribe con S, la gente piensa que es acertar o asertivo con C, que eso es como quedar en el blanco. Digamos, esta filosofía psicológica de la asertividad es con S y significa de ser positivo, de ser una persona proactiva, donde busca ese equilibrio. O sea, no existe que una persona esté totalmente en el centro todo el tiempo. No. Y más la mujer, que somos tan hormonales desde la adolescencia, el desarrollo, luego el casarse, el embarazo, las hormonas, claro, y la menopausia. O sea, hay muchos cambios que están marcados por la parte hormonal. Claro. Y eso hace pues que la diferencia con el hombre, que es mucho más lineal, pues la mujer tiene esos cambios hormonales que van a generar pues cambios en el humor. Obvio. Pero yo lo que quiero como que recalcar dentro de la asertividad es que una persona cuando nace trae como, por decir, una mochila, un morral de sus características, ¿no? De sus cualidades. Su personalidad. Acuérdate que para la ciencia habla de virtudes o defectos y nosotros como judíos sabemos que son cualidades. O sea, no hay cosas buenas o malas, sino dependiendo en cómo las usas y cuándo las usas. ¿Qué forma? Claro. Entonces estas cualidades, la persona ya nace con una batería o un grupo de características que se van moldeando en la vida con la familia, la crianza de los padres, el ambiente social donde se desenvuelve, cómo es popular o no en el colegio, claro, cuáles son cómo se destaca dependiendo de la realidad que tenga esa persona, y todo eso va a formar finalmente pues una personalidad definida, donde la mayoría de la gente se va a los extremos, como tú bien dijiste, o es sumisa o es agresiva. Uh-huh. Y hay un punto que muy poca gente habla, que dice que los extremos se tocan, que es la agresiva pasiva. Uh-huh. Es otro concepto que también está incluido. Claro. Entonces, la persona que está en el equilibrio, que trata de buscar dentro de estas herramientas la asertividad, que es algo muy, muy básico y fundamental que la persona debería de estudiar y prepararse, es el hecho de que es conocer cuáles son mis derechos como persona, claro, y cuáles son mis deberes. Entonces ahí tú estás saliendo de la sumisión, porque si yo sé cuáles son mis derechos, yo ya sé qué cosas básicas pues tengo que saber defender o hacer respetar, pero también tengo que saber los derechos y los deberes de los demás. Entonces en ese momento pues manejo lo que es la agresividad, donde yo tengo que respetar de que hay otros seres humanos, y mi relación interpersonal, cuando uno está frente a otra persona, sea quien sea, puede ser en el supermercado que tuviste algún incidente, puede ser un familiar, puede ser los padres, puede ser un hijo, un esposo. Cualquier persona que esté frente a ti en ese momento, digo que se prenden las cámaras y dicen te están haciendo un examen. O sea, Hashem nos pone a prueba a través de nuestras relaciones interpersonales. Eso, sí. Entonces, como dije en la miniserie que habíamos grabado también en el canal, o sea, si la persona realmente está consciente que Hashem nos hace pruebas que sean sin sufrimiento, Besat Hashem, pero las pruebas, así como vimos con Abraham Avinu, las pruebas permiten que tú te superes, así como claro, el programa Creciendo Juntos, tenemos claro, que superar etapas y promover, así como uno pasa de un grado a otro en el colegio,
eso te permite subir. Entonces, el hecho que las personas estén conscientes, o sea, que el mensaje principal es saber, primero identificar en qué polo estás tú, hacia qué lado te manejas. ¿Estás más agresiva? ¿Eres más sumisa? O, por ejemplo, la agresiva pasiva, que muy poca gente conoce, o sea, no lo define, es aquella persona que no, como que se traga las cosas y la gente lo confunde con levater. O sea, mucha gente piensa de que yo lo voy a dejar ceder, yo lo voy a dejar pasar, pero no, te se lo traga, pero luego se lo echa, se lo cobra. Entonces pasa factura, que le llamo yo. O sea, al final no te digo nada, no hago escándalo, no soy agresiva, no te insulto, no digo, pero al final pareciera alguien sumiso porque se queda callada, pero lo que tragas se acumula y en algún momento eso va a explotar. Enferma. Entonces, no es vida. La persona que es sumisa al final se está traicionando a sí misma. Y la persona agresiva está humillando a los demás. Entonces hay que buscar el término medio, que la medicina lo llama asertividad, pero en el fondo es un tema de ser una Bat Israel. O sea, todas nuestras enseñanzas te están diciendo, si no pienso yo en mí, ¿quién va a pensar? Y si solo pienso en mí, ¿qué soy? Que es Pirkei Avot. En Pirkei Avot nos está enseñando justo ese equilibrio. Tenemos la sabiduría de Dios. Y ese es el centro, pues, que tenemos que buscar, mantenernos en ese equilibrio. Yo digo, imagínate que estás en una tabla encima de un barril. Si tú te vas a los extremos de la tabla, te vas a caer. Tienes que tratar de buscar constantemente mantenerte en ese equilibrio. Entonces, a ver, déjame ver si entendí bien. Tú lo que nos explicas es que la sumisa se traiciona a sí misma, la agresiva traiciona a los demás y la agresiva pasiva también. Sí, a los dos, a ambos, porque por un lado se lo tragó, ahora sí que se autodestruyó, pero por otro lado a la hora de cobrársela también destruyó al otro. 100%. Entonces ahí es donde los dos polos se tocan. 100%. Porque hizo daño a los dos, a ella misma y al de enfrente. Entonces solamente yo creo que ¿cómo podríamos cambiar algún patrón de ese tipo para ser lo más asertiva posible? Bueno, mira, estas técnicas, o sea, esta filosofía de la asertividad, que digo que bueno, ya la tenemos hace miles de años en la Torá, pero son técnicas muy básicas, donde, por ejemplo, están lo que se llama los derechos asertivos. O sea, lo bueno de esta tendencia es que hay unas herramientas que te permiten trabajar y cuando lo empiezas a estudiar, o sea, por lo menos a mí me maravilla ver que todo eso, tenemos ejemplos claves en la Torá. Por ejemplo, el primer derecho asertivo es ser tu propio juez. Así se llama el primer derecho asertivo. Si una persona no conoce cuáles son sus derechos, uno puede saber, o sea, hasta dónde poner el límite. O sea, por ejemplo, hay países donde la ley no funciona. Si tú tienes un terreno y no le pones unas bardas, la persona te lo van a invadir. Claro. Bueno, Raquel, te quería contar que hay un estudio que es impactante. No recuerdo ahorita quién lo realizó porque lo mandaron de estos mensajitos por WhatsApp, pero me imagino que tiene una base científica por los resultados. Dice que colocaron 2 coches, o sea, carros o vehículos de último modelo súper lujosos. Uno lo colocaron en un barrio bastante peligroso donde había muchos maleantes y otro en una zona residencial de gente muy adinerada. Y a los minutos en el barrio peligroso pues desvalijaron completamente el coche y ni la carrocería quedó y resulta que en la zona residencial de la gente muy adinerada pues el carro estaba totalmente intacto. Ellos le habían avisado a la policía que no lo remolcaran, que no hicieran nada, que estaban haciendo ese estudio, que lo dejaran así, y les avisaron que les iban a hacer ellos mismos unos daños al coche, al carro, porque estaban haciendo ese estudio. Le rompieron unos retrovisores, una ventana, rayaron la carrocería y los dejaron ahí a ver qué pasaba, y a los minutos desvalijaron el coche. En la colonia adinerada. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen que cuando el mensaje es estoy abandonado, estoy lesionado, como que no sirvo, puedes hacer conmigo lo que quieras. Dice que ese es un mensaje de las personas que están afectadas emocionalmente, que mucha gente dice, pero ¿por qué la maltratan? ¿O por qué esta persona es como que la más atacada? Porque la persona está mostrando que tiene un daño. Entonces, es importante saber, como tú preguntabas, ¿cómo podemos nosotros entender tanto la agresiva pasiva como la sumisa o la agresiva? Es ese límite entre los derechos y los deberes, porque también tenemos deberes.
Por eso, como dice Percabot, pues, o sea, hay el equilibrio. Yo tengo que pensar en mí, pero también tengo que pensar en los demás. Claro. Ese parámetro, ¿quién te lo da? O sea, la Torah te dice hasta dónde tú tienes que mismo. respetar, pero el manual es la Torah. O sea, la Torah te puede decir, mira, tú no puedes, uno dice, robar, todos sabemos que robar está mal, pero agarrar un bolígrafo, un lapicero sin permiso, también, tú tienes que pedirle permiso a la persona. Lo que dices es muy fuerte porque, por un lado, o sea, una persona con un daño emocional lo permea, lo hace cuenta que su vibra habla por sí misma. Entonces, como que permitir, como los niños que parecen tiro al blanco para hacer bullying. Pero pareciera que los buleadores, ahora sí, los niños que molestan, Los agresivos, agarran al más débil. bueno, Porque pareciera que el niño dice golpéame o moléstame, o hay algo en él que lo dice sin hablar. como ese Soy vehículo, tiro al blanco. como el vehículo. Exacto. Entonces, aquí yo creo que lo importante es fortalecer al débil y alinear al molestón. Entonces el agresivo, mucha gente confunde que el agresivo es una persona segura de sí misma porque la gente lo sigue, porque la gente se ríe de lo que hace. Al contrario. Y es sumamente lo opuesto, o sea, es lo opuesto, es una persona insegura, muy insegura que miedos. necesita subirse en los hombros de otro para sentirse más alto. Entonces, ¿qué pasa? Que a la final, cuando tú dices equilibrar solamente el agresivo, es un tema de buscar en que cada uno busque su propio equilibrio. Sí. Y saber que esa persona agresiva, como tú dices, le voy a quitar un poquito de que no diga tantas cosas. No, es ver que hay una ausencia en ese niño o en esa niña o en ese adulto, porque también en cualquier edad, sí, o sea, es un tema de que si me burlo y hago esto, pues no me siento, hay alguien peor que yo. Entonces, es un tema de saber que, como tú dijiste, pues el mensaje no verbal, no gestual, sino que es como una especie de química, el entorno que la persona transmite, pues yo o sea, conmigo me puedes dañar. Entonces, claro. el sumiso hay que buscarle su autoestima y al agresivo trabajarle la autoestima. Es el mismo problema, sí, polarizado. Total. O sea, porque el que se deja también está equivocado por permitir y no saber poner límites. 100%. Y el que agrede también está equivocado porque siente, como dijiste, que tiene que pisar a alguien para sentirse más arriba. Y los dos son el mismo problema en la base es el péndulo, o sea, uno hacia un lado del péndulo y los dos necesitan el agresivo bajarle 2 rayitas y sentirse seguro, y el sumiso subirle 2 rayitas y sentirse seguro, y todo es claro. Un problema de autovaloración, de autoestima. Total. De saber que la persona como seres humanos somos, valemos, merecemos y estamos aquí por voluntad divina, creados a imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu, que es lo más infinito y lo más kadosh que existe. Y si vivimos con esa línea de sentirnos queridos, valiosos, suficientes y bendecidos, creo que vamos a llegar más al centro. Besrat Hashem. Aquí el tema está en que la gente dice, bueno, pero ¿cómo hago eso? Ya sé que tengo un problema de autoestima, o sea, el ahora, tema, ¿cómo le hago? Sí, o sea, primero es reconocer tanto el agresivo como el sumiso o la agresiva pasiva, saber que hay un tema de autoestima. Aquí claro. Uno de los factores más dañinos es la búsqueda de la aprobación de los demás. O sea, cuando la persona se compara o busca aprobación, y eso también viene mucho de la casa, o sea, que se escucha en la casa, cómo se comportan los papás, o sea, cómo la persona se formó, porque yo veo solo adultos, pero cuando veo a los adultos me cuentan su infancia y tú vas viendo cómo se van moldeando de acuerdo a lo que veían en su casa. Entonces, aquí es un tema de un trabajo en equipo donde la persona se tiene que hacer cargo de sí misma y decir, mira, independientemente, porque yo lo que uso es la terapia cognitiva conductual, donde yo no me voy a poner a ver el pasado y todo lo que pasó en mi infancia, porque a la final eso no lo podemos modificar. No, ya pasó. Entonces la filosofía de la Torah que dice, bueno, si se te cayó la leche derramada, no te pongas a llorar, o sea, limpia y ve que no se te vuelva a caer, o sea, de aquí en adelante. Buscar qué solución hay. Entonces, ponerse a pensar ahorita en los resentimientos y por qué yo soy así, pero por qué me trataron así. Pero mucha gente se queda pegada en eso. Sí, anclas al pasado es depresión. Total. Y también mirar mucho al futuro es ansiedad. Hay que tener el presente muy claro y hacerlo de la mejor manera. No es fácil, no es difícil y se puede, pero
¿cuál sería como que el faro que ilumine y le dé luz a una persona que de verdad quiere trabajar su autoestima? Mira, hay muchas técnicas, pero yo te diría que lo más importante es justamente que no hay casualidades, que el primer derecho asertivo es ser mi propio juez. ¿Qué significa? Cuando uno va a una corte de justicia, el juez tiene como un manual, como Claro. ¿cómo se llama esto? El Código Su Penal. expediente. No, el Código Penal. Él tiene el Código Penal y cada país o cada estado tiene sus propias leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos, si una mujer comete un delito en un lugar y ella en ese momento se demuestra que ella tiene el periodo, tiene una pena mucho más suave que en otro estado de Estados Unidos. Porque ellos se basan en un estudio que la mujer tiene más testosterona en este proceso, entonces está más agresiva. Entonces tú dices, mira, en este lugar tiene que estar solo 3 años por el delito, acá tiene que estar 5 porque ellos no se basan en ese estudio. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque el Código Penal nuestro es la Torá. Y la Torá te está diciendo claramente cuáles son los límites donde tú tienes que respetarte a ti misma, porque tú también eres un prójimo más, o sea, es entender que si tú no te quieres, como en el avión, si tú estás viajando con alguien y te dice, mira, voy a asistir a alguien que está con una discapacidad o a un niño, dice, no, ponte tú la mascarilla porque si no, no vas a poder ayudar. 100%, si uno no está bien, no puede permear o derramar el bien en alguien más. Y la mujer tiene mucho la tendencia a ser la salvadora que va a ayudar al otro. Sí. Por ejemplo, cuando estudiamos cardiología, porque uno pasa por diferentes pasantías, me acuerdo que siempre los profesores nos querían hacer, se dice en Venezuela, concha de mango, ¿no? Que te ponen unas preguntas raras para que te equivoques. Caigas. Y entonces normalmente preguntaban cuál es la primera arteria que sale del corazón, y todo el mundo decía la aorta, porque dice, no, las primeras que salen son las coronarias. ¿Ok? Dice, el corazón, que es tan noble porque bombea la sangre a todo el cuerpo, es lo que nos nutre, irriga todo el cuerpo, nos lleva el oxígeno y los nutrientes, dice, él primero tiene que irrigarse a sí mismo. De las primeras arterias que salen son las coronarias. Entonces dice, si él no se nutre, no puede nutrir. Entonces aquí es un tema fundamental de decir, si yo no tengo claro eso, porque esa tendencia de ser maternal o la salvadora, tú sabes, cuando trabajo temas de pareja, cuántas mujeres se sienten responsables que tienen que salvar a su hombre y que, o sea, uno no puede cambiar a los demás. Entonces, cuando tú tienes un manual tan claro como la Torá, de saber que tú tienes que ser tu propio juez, ¿en base a qué? Al Estado que hace una pena por 3 años y el otro hace 5. Tú tienes que ver cuál es tu código penal. ¿En qué sentido? Es decir, si yo soy una persona, por ejemplo, tú me decías, si alguien se siente inferior porque la sociedad te vende un tipo de belleza y esta persona no tiene ese estándar de belleza, evidentemente se va a sentir fea. O sea, es una realidad. O una persona que está rodeada de gente brillante y la persona no tiene una inteligencia ni siquiera limítrofe, entonces tú dices, se va a sentir inferior. Aquí el tema está en que hay cosas que son regalos de Hashem, como dije en la miniserie. O sea, tu belleza, tu dinero, tu salud, tu inteligencia es un regalo de Hashem. Ahora, cuando tú reconoces que hay un plan divino y que tú tienes una misión particular, eso es ser tu propio juez. De hecho, en hebreo, escuché que la misma raíz, la raíz de tefilá viene de la misma raíz de juzgarse a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres capaz de conocerte, saber cuáles son tus capacidades, cuáles son tus debilidades para fortalecerlas, en función a tu propio crecimiento, en ese momento vas a tener mayor seguridad y decir, en vez de pensar lo que aquella persona está generando en mí como un juicio particular, esta persona piensa que soy mala, esta persona piensa que soy tonta, esta persona piensa que soy fea, empezar a ver cuál es mi propio juicio, basándome en ese código penal de la Torá. ¿Qué es lo que me hace bella? ¿Qué es lo que me hace especial? ¿Cómo me mira Hashem a mí? Entonces esa conexión con Hashem es la que le permite a la persona, porque el alma no tiene preocupaciones, el alma no es fea, el alma es hermosa. Entonces no hay defectos en el alma. Entonces mucha gente dice, no, quiero ser perfecta, ¿según quién? Los parámetros de la sociedad. Antiguamente la gordura era la belleza. Claro. Porque la gente que estaba delgada era la gente enferma. Es cierto. Entonces tú dices, dependiendo de la moda, dices, ay, nací en la generación equivocada. Yo siempre le digo, en la época pasada, bueno, hubiera estado feliz, pero bueno. Pero hay que estar feliz agradezco ahora. Lo que tengo y lo que soy. Pero porque cada quien es responsable. Si la moda tuviera otras medidas,
la persona estaría contenta aunque tuviera sobrepeso. Aquí el tema del sobrepeso ahorita ya es un tema ya de es por salud. salud, claro. Pero me refiero Salud, a que... autoestima, vanidad, y principalmente salud. Pero yo las vacilo a mis hijas y les digo, lo bueno que cuando uno suba al cielo no te van a medir la cintura. Qué cómica. Es Bueno, una que no broma. hayas que subir nadie que venga Mashiach antes de Sat Hashem, estemos todas sanas y Exactamente. buenas. Pero básicamente lo de ser mi propio juez es una herramienta que hay que trabajar. Exacto. La otra es, fíjate, estas técnicas son tan efectivas porque la mayoría de la gente sumisa tiende a argumentar, como que a justificarse lo que hace. Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy sumisa y te estoy contando algo. Y te digo, sí, de verdad, pasó tal cosa. Y me volteo y digo, ¿verdad, Ruth? Y dile que viste conmigo. O sea, necesito que alguien te diga, te valide lo que yo te estoy diciendo. Ah, Entonces, otra de las técnicas, porque la ventaja de ser asertiva es que aunque tú todavía mentalmente no te sientas bien contigo misma ni tengas autoestima, como dice la Torá, si tú empiezas a actuar como si fueras, tu cerebro se recalcula. O es sea, es como cierto. los brackets que te enderezan los dientes. O sea, es algo externo. Si tú empiezas a externamente a actuar de esta manera, es decir, te voy a decir, mira, pero es verdad lo que te estoy diciendo, fulanita, dile. O, no, mira, yo hice esto por esto y esto. O sea, tú tienes que decir, es que a mí no me gusta. ¿Pero por qué no te gusta comer esto que yo... Es que no. Empiezan a decir, no, es que está así. Poner pretextos y excusas. No me Argumentar. gusta, punto. O sea, hay cosas, un paciente me decía, bueno, entonces si llego tarde al trabajo, no tengo que dar excusas. Le dije, mira, si tú tienes un trabajo, te van a Ese es un despedir, compromiso, es un claro, es compromiso, pero diferente. tener que excusarte constantemente es una señal de inseguridad, ¿ok? Entonces tú puedes, por eso digo que la gente agresiva, la gente la confunde como alguien segura, porque simplemente actúa y arrastra. O sea, estaba hablando el otro día, analizando el tema lamentable del bullying, que siempre ha existido, y que en diferentes países lo fueron nombrando, tiene otros nombres en otros países, y al final se internacionalizó el bullying, que viene de bull, de toro. Y justo en la Gemara vemos que habla de 3 dañadores, que está el pozo, ¿cómo le llaman aquí? El hueco, o sea, un El pozo, pozo. el pozo, el fuego y el toro. Dice que son dañadores. Dice, ¿qué pasa? La persona normalmente trata de protegerse cambiando a los demás, como que esta persona me deje en paz. O los papás tratan de llamar al colegio para que intervengan. Eso también hay que hacerlo, pero el centro es que la persona tenga las propias herramientas de poner el alto al bullying, Claro, porque decir, siempre queremos cambiar a la otra persona es en vez de cierto, fortalecernos es nosotros. cierto. Y muchas veces la gente se va hacia el polo de defender y proteger al sumiso, pero no se ocupa del buleador, que también tiene un problema de autoestima. ¿Ok? Entonces vemos acá que el equilibrio entre decir si una persona agresiva es aparentemente muy segura porque, por ejemplo, no se excusa, o sea, porque te estaba diciendo antes que el que se excusa y se Es argumenta fuerte. es una persona que al final no está viendo los derechos de la otra persona. Entonces siempre hay que centrarse, cuando tú estás buscando un crecimiento, en los dos extremos, Claro. porque mucha gente pasa de un extremo a otro. Entonces aquí yo entiendo un aprendizaje muy profundo. No hay malo y bueno, hay conductas inapropiadas, conductas no saludables. Pero no es que el buleador, porque siempre se ve el buleador como una persona mala, como Claro. que una persona abusiva. Sí, Y sí es un abuso, pero como que pidiendo por dentro ayuda, atención. pidiendo amor, pidiendo seguridad en sí mismo. Igual que el débil, y el Total. débil pidiendo también, rescátenme, ayúdenme, sálvenme. Total. Sí, cada uno en su línea, pero entonces a lo mejor si dejamos de darle esa connotación de malo y bueno y nos enfocamos nada más en la salud de ambos, en cómo cada uno tiene que recuperar su centro y su asertividad, Claro. a lo mejor ya no caeríamos en ese juego de, pues de sí, como tú dices, de rescatar al débil y castigar Al que parece el malo de la historia. aunque, y a veces puede ser al revés. Sí. Puede ser que el débil es agresivo, pasivo, y el otro reaccionó. Total. Y como dicen, el juez de los niños se ahorcó. ¿Por qué? Porque nadie va a saber la verdad más que ellos mismos, con qué intención actuaron, desde dónde. Claro. A lo mejor hay uno que diario viene y le azota la lonchera diario, y el otro al final del año vino y le dio una cachetada.
Y no quiere decir que el que le dio la cachetada, o sea, obvio que los dos están mal, pero el otro estuvo llenándole de llenar. Y al otro lo encontró hasta que se hartó. Los dos están en un punto radical muy difícil, que si uno hubiera hablado con el otro o el otro hubiera buscado un centro de seguridad, a lo mejor no hubiera pasado. Ya pasó, ahora como que llevarlo a un nivel de salud emocional. Totalmente de acuerdo. El tema está que, por ejemplo, estamos tomando el ejemplo, el que tú estás mencionando de los niños, pero eso lo extrapolamos hacia los adultos y pasa exactamente igual. Claro, no es tan infantil, pero sigue siendo actitudes muy parecidas a nivel de los adultos, la competencia, competencia deshonesta. Yo siempre le digo, se lo digo a mis hijos y se lo digo a los pacientes, o sea, tú tienes que batir tu propio récord, o sea, tú no tienes que estar viendo si soy mejor que las otras personas, porque cada quien tiene su propio objetivo. De hecho, justo escuché del Rabanillar un ejemplo muy, muy bueno que decía que si una mora le da a un niño, mira, el que haga una casa y termine en tal momento hacer una casa, se va a ganar un premio, y a uno le dio paletas de helado, al otro le dio plastilina, al otro le dio colores, dice, pero cada uno tiene que hacer su casa con estas materiales. Entonces empieza el de los colores y ve la plastilina y dice, yo quiero la plastilina, y el otro de las paletas, no, yo quiero las paletas de colores. No, cada uno empieza a mirar, dice, a la final, si es que terminan o no la casa, el tema está en que nadie está contento con sus herramientas y quiere mirar al otro y no se va a ganar el premio. Entonces esa es la inteligencia emocional. O sea que el concepto de inteligencia emocional no es como la inteligencia académica, que es un regalo de Hashem. Esto es algo que todas las personas tienen la posibilidad de alcanzar una inteligencia emocional y hay que desarrollarla. Y ahí es donde viene ligado con la autoestima y la seguridad personal. Entonces ese es el trabajo que hay que hacer. O sea, no importa la edad que tenga la persona, o sea, si en el momento tú estás pasando y te das cuenta que tú estás en uno de los extremos, si eres sumisa o eres agresiva, buscar hacia qué polo tienes que ir. Y como dice Maimónides, si el centro está acá y tú eres agresiva, yo tengo que jalarte hacia el extremo de sumisa para que llegues en el centro. Porque si yo te quiero llevar al centro y te jalo hasta acá, vas a llegar aquí. Entonces van a haber actitudes que te va a parecer como demasiado extremas para ti, pero el fondo es buscar que llegues lo más cerca a ese equilibrio. Sí, como un resorte que cuando quieres que llegue a otro lado, como que tienes que jalar a lo opuesto. Un poco más, claro, 100%. El problema es cuando a veces la persona es sumisa y a veces agresiva. Sí. Y ahí checarse en qué actitud está siendo sumisa, irse para el otro lado, en qué actitud está siendo agresiva y así ir como que, porque no es siempre tan estricto. O sea, claro, eso que tú estás diciendo, Raquel, es muy importante porque de alguna manera la persona tiene ciertas relaciones interpersonales que le detonan eso. O sea, una persona puede ser sumisa con esta persona, pero con esta persona ser agresiva. Entonces no es ya solamente que yo soy no es un de título. Una manera, no. O sea, depende qué emoción te despierta o qué herida te toca o qué botón sientes que te apretaron, que reaccionas de una forma. Claro. Que a lo mejor hay personas que pueden ser muy buena gente con alguien y a lo mejor alguien de su familia interna les causa algún dolor profundo y ahí reaccionan muy agresivo. Sí, le llaman el trigger, el disparo, o sea, algo que lo dispara y genera en esa persona una reacción totalmente diferente a la habitual. Eso no es frecuente, pero eso puede pasar. Entonces, ¿qué es lo importante de conocer eso? De que existe la posibilidad que te vayas a los extremos, pues también existe la posibilidad que busques el equilibrio. Porque no se trata solo de pensar que tengo que respetar a los demás, es que en el fondo eso, como tú dijiste, es un tema de salud. Claro. O sea, a nivel químico, emocional, mental, espiritual, si la persona busca ese equilibrio, a la final va a generar pues la posibilidad de verdad de servirle a Hashem con Lesamea, o sea, hacer su misión en este mundo. Porque vinimos, como yo siempre digo, no vinimos solo a casarnos, a tener hijos y a comprarnos ropa y viajar y comer rico, o sea hay un trabajarnos objetivo. Y el trabajo más duro es el interno y es el pulir las midotobot, el pulir cada cualidad, ser asertivo, equilibrarnos, llevar el centro, que es muy delicado. Total. Y que también si cometimos un error, pues perdonarnos, 100%. Como te dije anteriormente. 100%. Bendigo mis errores porque aprendo de ellos. Entonces, si los usas para aprender, son una bendición.
Pero si los usamos para repetir y dañar, entonces es lo contrario. Totalmente. Depende de nuestra actitud y creo que es lo más determinante, tener, o sea, una actitud buena, positiva, enfocada en la Torah, enfocada en el crecimiento personal y vivir en base a eso, en amor a Hashem, en amar a Dios, en temerlo de forma positiva también. Sí, no, miedo Porque al castigo. el miedo, ¿será? no. Hacerlo Miedo por de amor. que lo amo tanto a Dios que me daría miedo decepcionarlo. Sí, exacto, y no me quiero alejar de él, porque a la medida que hago cosas, dando pasos hacia atrás y alejándome de él. Entonces, mientras más conectadas estemos, pues más esa paz interior vamos a poder alcanzar. Claro. Y para cerrar, yo creo que mucho en la ley del espejo, si tuviéramos un espejo espiritual que nos dijera, en vez de qué pestañas tan largas tienes o hoy tu sonrisa está muy linda, que nos dijera, tú eres, tú vales, tú estás hecha imagen y semejanza de Dios y puedes mejorar. Y si caíste en una actitud de agresividad, Efshar letaken, se puede arreglar. Todo se puede arreglar. No se perdió. 100%. O sea, ganaste a través de un error, sigue adelante, porque también ese es un obstáculo que hace el Yetzer Hara. El instinto de mal te dice, no, pues ya te equivocaste, ya te vas a equivocar siempre. Y no es verdad. Cada día Diosito nos hace como un lienzo en blanco, una hoja en blanco de un libro donde puedes escribir algo nuevo y ahí puedes aprender a mejorar. Total, como dice Radam Salanter, que decía que él salió con sus alumnos en la madrugada de estudiar y van caminando por la calle y ven a lo lejos que todo está oscuro, en esa época no había electricidad, y ve como una casita que tenía una vela y le llamó la atención porque todo de noche estaba oscuro, él se había quedado hasta tarde estudiando con sus alumnos, no se dieron cuenta del tiempo y le llamó la atención, dijo voy a ver por qué está la luz en esa casa. Y ve que había una velita prendida y le dice, ay, ¿usted por qué está todavía despierto tan tarde? Entonces le dice, no, es que todavía la vela, mientras la vela arda, me da tiempo de letaken, él es un zapatero. Dice, mientras la vela arda y yo tenga luz, yo puedo seguir reparando los zapatos. Y él dijo, mientras mi vela arda, mientras yo esté vivo, tengo tiempo de reparar. Estamos aquí para eso. Claro, si mi alma, hoy Dios le dio vida, hoy dije un modeaní, hoy agradecí porque me regresó mi alma a mi cuerpo. Hoy puede ser un día de reparación, de mejorar, porque tiene que ser. Claro, y Dios no quiere transformaciones exageradas. Radicales. Quiere pasos de bebé. Total. De a poquito. Sí, porque así no te desanimas. O sea, si uno se pone una meta muy ambiciosa, no por no ser ambiciosa, sino porque ser realista, decir, mira, me voy a plantear esta meta de hoy, que cuando vaya a contestar feo, voy a tratar aunque esté de mal humor, no voy a contestar feo. O no dije algo a una persona que me está ofendiendo, decirle, por favor, no me digas esto porque me hace daño. O sea, que la persona empiece a hacer un cambio de acuerdo en qué polo esté, como tú dices, pasitos de bebé, cada día hacer un esfuerzo. Así que bueno, de verdad que es un trabajo, digamos, maravilloso porque la persona cuando empieza a hacer los cambios, como le cambia la vida, valga la redundancia, dice, no sé cómo no lo hice antes, siempre la gente te lo menciona como que, uy, yo hubiera cambiado mi vida. Bueno, pero empieza desde hoy. Lo desperté a tiempo. Total. Pues muchas gracias, muy agradecida con tus consejos, tu sabiduría y me llevo 3 palabras. Asertividad, amor a mí misma y ir de la mano de Dios. Total, qué bonito. Yo creo que eso puede ser una buena fórmula para seguir adelante en el camino. Muy bonito, muy bonito. Muchas gracias. Gracias a ti, de que verdad. Dios te bendiga. Amén. Y que sigas aportando luz y bienestar a muchas personas. Amén, amén. Gracias a ustedes por recibirme. Gracias a todos. Gracias, amigas de Tutora TV. Ha sido un placer.